final del capítulo 6. Vamos a ver los últimos versículos y vamos a tratar de terminar el diálogo, ¿sale? En el capítulo anterior vimos un poquito a Jesús hablando de sí mismo, presentándose como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre y dar vida eterna a los hombres, solo por creer. Y en esta conversación que va a tener a continuación se dirige en forma principal a los fariseos, quienes están incrédulos a que Jesús es el Mesías, a que están incrédulos a que es el Hijo de Dios. ¿Okay? Estos ya sabían de todas las señales que había estado haciendo Jesús desde las bodas de del vino, de todo lo que ha ido describiendo Juan, de lo del hijo del oficial de la sinagoga, de lo de la alimentación milagrosa, de que caminó sobre el agua. Pero los fariseos seguían en su propia opinión de quién era Jesús para ellos en base a la información que ellos tenían de Jesús. ¿Okay? Y yo creo que esto pasaría en estos tiempos también si de repente apareciera una persona de tu localidad, alguien que conoces, alguien que conocemos, que sabemos dónde vive, que sabemos quién es su familia, y de repente este alguien comienza a decir que ha hecho algunos milagros, o la gente comienza a decir que este alguien hace milagros y señales maravillosas y que dice ser un enviado divino. Seguro muchos cristianos diríamos lo mismo que decían los fariseos, ¿no crees? Diríamos que va a ser divino esta persona si yo lo conozco, vive ahí en la Curi, ¿verdad? Su papá es hotelatero, su mamá es gorditas, cosas así como esas, ¿no? Y sus hermanos van en la misma escuela que van mis hijos. Y diríamos todo eso en base a la información que tenemos de esa persona, porque de esa manera es como nosotros hacemos un perfil de lo que una persona es para nosotros, en base a la información que tenemos. Y muchas veces esa información es muy básica, ¿no? Pero vamos a leer la palabra de Dios del verso 41 en adelante. Por favor, acompáñenme hasta el 59. Creo que sí. ¿Estamos ahí? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan y vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan, el vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos confundieron entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando y
en Capernaum. Gracias Dios por esta porción que pedimos que nos ayudes a guardar en nuestro corazón realmente, a vivirla, a ponerla por práctica, a vivir en tu palabra, Señor, y que hoy tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Mucho pan y todo eso, ¿verdad? Bueno, comienza diciendo el versículo que Jesús ha estado hablando de ese pan de vida, y acuérdense que hablamos de la alimentación milagrosa y hablamos de que estaba cerca la Pascua. ¿Sí se acuerdan de todo eso? No, ya se les olvidó. Me regreso al capítulo anterior. Ahí sí, bueno, murmuraban en el versículo 41. Murmuraban quiere decir que hablaban en voz baja y entre ellos estaban hablando. La declaración de Jesús acerca de él mismo, que él es el pan de vida, causa una reacción entre los fariseos, entre los religiosos. Y según Juan está él hablando en una sinagoga, esos hacían juicio de las palabras de Jesús en forma incrédula, algo que decían entre ellos, pero que no lo decían abiertamente a Jesús, solo era su opinión acerca de Jesús en base a la información que ellos tenían, algo que disertaban entre ellos mismos, ¿ok? Entonces decían, dice el verso 42, ¿me lo ponen? Murmuraban y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que del cielo he descendido? Le sonaba increíble, ellos lo conocían desde niño, desde que nació. Entonces aquí la conclusión de ellos es, ¿quién es Jesús? Pero en base solamente a lo que conocen de Jesús, la información es muy poca realmente, y pasan por alto los hechos milagrosos de Jesús, todo lo que está manifestando, y lo quieren encuadrar en lo que ellos quieren ver, Entonces vemos que se menciona a sus padres, los cuales eran conocidos de los fariseos. Esto me llama mucho la atención. Su mente no les cuadraba que alguien con padre y con madre terrenal, porque su mente estaba muy cuadrada, y ellos piensan que alguien que es totalmente humano en su punto de vista pueda decir que es enviado del cielo, ha descendido del cielo. Y se me hace curioso que mencionen a Juan también, porque la mayoría de los eruditos opinan que para entonces José, el papá de Jesús, ya había muerto. Entonces vemos que Jesús realmente era conocido y su familia era conocida. Todos sabían que pensaban, porque muchos ignoraban el nacimiento por el Espíritu Santo de Jesús, entonces ellos lo ubican como un hombre común y corriente, y tenía una madre terrenal, y entonces para ellos decían, pues, ¿cómo es posible que diga que es enviado del cielo? ¿No? O sea, pasan por alto todo lo que está pasando y dicen, no, este no es, este es un carpintero, no es el Hijo de Dios, no es enviado del cielo. Entonces Jesús alcanza a discernir lo que está pasando y le responde. Jesús entiende que están hablando de él, y hay un cierto tinte de duda de parte de los fariseos, porque hay evidencias con testigos de los milagros que ha estado haciendo Jesús. Así que Jesús va directo y les dice que si tienen preguntas, si quieren saber quién soy, no saquen sus propias conclusiones. Tendemos a sacar conclusiones, a evaluar, a suponer, a hacer juicio, sin ni siquiera poder hablar con una persona, ¿no? Y entonces concluimos y hacemos nuestra evaluación, nuestro juicio, y todo lo que queremos de una persona simplemente por alguna información pequeña que tenemos acerca de esa persona. ¿No le ha pasado así? ¿O no hacemos eso? Bueno, ellos están haciendo eso, ¿no? Pero Jesús los invita a que no saquen sus propias conclusiones, porque no es lo que ellos están diciendo. Hay mucha gente que pretende saber quién es Jesús también, sin haber leído la Biblia. Conozco muchos tontos así, que cuando empiezas a hablar de Jesús, nunca han leído la Biblia, nunca han tenido una relación íntima con Jesús, y entonces empiezan a hacer preguntas tontas y empiezan a hacer juicios tontos acerca de quién es Jesús en base a información que tienen extra bíblica, o algo que han escuchado en internet o que han visto por ahí, y dicen puras tonterías acerca de Jesús, comentarios que provienen de fuentes extra bíblicas. Pero Jesús va al punto, ¿verdad?, de quién es él, y entonces ellos están diciendo, no, este es un carpintero, este es el hijo de José y María. ¿Cómo dice que es del cielo? ¿No? O sea, no tiene nada de celestial. Entonces Jesús va directo al punto y les recalca su incredulidad en base a su mala interpretación de las Escrituras, porque ellos tenían una mala interpretación de las Escrituras. Aunque ellos pretendían ser siervos de Dios,
no tienen el discernimiento para entender que todas las profecías y todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de la aparición del Mesías prometido, que es Jesús, y ellos no lo podían ver. El punto es que dice Jesús, nadie puede venir, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Unos vienen y otros no vienen, ¿verdad? ¿Por qué unos sí y otros no? El llamado viene a través de la palabra de Dios, y el resultado tiene que ver con la manera que recibas la palabra, creyendo o rechazándola. En este caso, los fariseos estaban rechazando el testimonio de Jesús. Ellos estaban rechazando a él. Así que cualquiera que quiera ver a Jesús como el carpintero, como un hombre normal, como un profeta, como un maestro iniciado, o como lo que quiera, no creerá que tenga poder para dar vida eterna. Entonces Jesús los lleva a las Escrituras, al 45, versículo 45, y les dice, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que llegó al Padre aprendió de él y viene a mí. Y obviamente se está refiriendo, parece ser que al profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 13, y el punto de Jesús es que nadie puede venir a él si no ha sido enseñado por Dios. ¿Y cómo somos enseñados por Dios? A través de su palabra. Porque sin el Espíritu de Dios, sin tener la palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios no podemos tener discernimiento. Hay mucha gente que no quiere ser enseñada. La enseñanza de Dios viene al hombre por medio de su palabra. Es la forma en que Dios enseña a sus hijos, a través de su palabra. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos a través de nuestra palabra. Y luego el 46 y 47, por favor, dice, no que uno ha visto al Padre, ¿no? Jesús les aclara, porque como son como mencitos lentos, les tienen que explicar con manzanas, ¿no? Con naranjas o con palitos, ¿no? Dice, ¿cómo nos va a enseñar Dios? Dice, no es que hayan visto a Dios, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre, es decir, aquel que ha tenido relación con Dios a través de su palabra es el quien ha visto al Padre. No necesitamos ver a Dios para tener relación con Él. Nos relacionamos con Dios a través de muchas formas, pero una de las formas principales es escuchando y obedeciendo su palabra, ¿no? Entonces, hace contraste Jesús con que no han visto a Dios, pero a mí sí me pueden ver. Y Jesús les está tratando de decir a ellos que si realmente ellos vinieran de Dios y tuvieran ese espíritu de Dios y ese discernimiento, que vivían en él. Entonces estos solo tenían una religión llena de rituales, sin el menor discernimiento espiritual. Y no podían entender que quien tenían enfrente de ellos era realmente Dios. Y le estaban cuestionando. Para mucha gente que supuestamente es creyente, para mucha gente que tiene una religión en base a una mala interpretación de la Escritura, Jesús no es atractivo. Para otros Jesús ni siquiera es Dios. Por ejemplo, hay religiones como los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Porque no tienen el discernimiento ni la enseñanza de Dios. Entonces, ¿cómo interpretan esto? No entiendo cómo interpretan esto cuando Jesús dice eso. Me gusta lo simple que es Jesús y va al grano con ellos y les dice, la onda es esta, el que cree en mí tiene vida eterna. No está hablando de tener teología, no está hablando de seminarios, de cursos, de nada. Lo único que está diciendo es que el que crea en mí tiene vida eterna. Y aunque sabemos que creer va más allá de decir yo creo, ¿no? Jesús les dice a esos fariseos que pensaban haber ganado la vida eterna sin creer en Jesús, solo por tener una religión. Ellos pensaban que por ser judíos, que por vivir en un ritualismo, que por tener una religión o andar vestidos con sus uniformes así de sacerdotes y todo, ya estaban en el cielo, pero Jesús dice no, todavía no. Para que puedas ir al cielo, para que puedas tener vida eterna, necesitas creer en mí. Y luego del verso 48 al 59 vuelvo a insistir en que Él es ¿quién? El pan de vida. Vuelvo a decir, yo soy el pan de vida. Un pan se come.
¿Okay? Había panes que se ponían en el templo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Son los que se comió David una vez. ¿Okay? Entonces ahora Jesús va directo a los fariseos. Había ofrendas de pan. ¿Sí se acuerdan que había ofrendas de pan? Se presentaban los sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes con esas ofrendas de pan? Se las comían. ¿Okay? Entonces Jesús va directo a los fariseos y les vuelve a hacer la misma declaración por la que ellos estaban murmurando. No, este cuate, ¿cómo va a ser del cielo? Y Jesús les vuelve a decir: yo soy pan de vida. Y les menciona el maná. Y en esos versículos les habla del maná que comieron sus padres en el desierto, que también era de origen celestial, pero solamente, aunque era de origen celestial, tenía carácter material porque solamente iba a sanar el hambre física del pueblo de Dios, pero no tenía ninguna virtud o carácter espiritual, era comida perecedera. Y Jesús se pone en contraste con el maná, dice: yo este pan da vida eterna. Los que comieron maná, aunque sostuvieron su vida por 40 años, murieron. Era de origen celestial, pero no era el pan de vida. ¿Sí? Entonces Jesús hace un contraste entre el maná y él, que es el pan de vida, y agrega que quien come ese pan de vida tendrá vida eterna. Entonces yo me imagino la cara de los fariseos a las palabras de Jesús cuando comienza ya a anunciar que se lo tienen que comer porque es un sacrificio. Comienza a anunciar su sacrificio y su misión, que para entonces seguramente no entendían, aunque debían saberlo porque dice que Jesús que estaba escrito. Qué interesante, ¿ves? O sea, Jesús está anunciando de que el orden sacrificial va a terminar y que solamente va a haber un nuevo sacrificio, que es el que se lo tienen que comer como se comían los sacrificios. Es interesante, pero Jesús recalca que el sacrificio es por la vida del mundo. ¿Ves? Subas más adelante, por favor, por la vida del mundo. ¿Ves? O sea, hay muchos que dicen que Jesús solamente murió por el pueblo judío, pero aquí aclara que murió por todo el mundo, no por unos pocos. Y ese sacrificio está abierto para quien quiera creer. Esa es la única condición, creer. Entonces Jesús habla de comer ese pan. Hay que recordar que había sacrificios que se comían, había sacrificios de cereales, de panes que se comían, panes de cebada, panes de trigo que se ofrecían para comer. Los sacerdotes podían comer parte de los sacrificios. Y Jesús los está invitando a la salvación. Los está invitando a comer un sacrificio, pero esos no entendían nada porque no había un discernimiento espiritual en ellos, solamente había una religión ritualista. Entonces entienden en el plan físico y lo primero que se les ocurre es decir: ¿cómo nos vamos a comer? Si no somos caníbales. O sea, están en otra onda, están en un plano físico. Jesús está hablando en un plano espiritual, ¿no? Entonces ellos lo primero que se les ocurre pensar es: este cuate está loco. Pero realmente Jesús no los está llevando a relacionarse con él como un sacrificio perfecto, porque ellos entienden muy bien lo de los sacrificios y entienden que a comer parte del sacrificio el sacerdote tenía que comunión con Dios. Entonces Jesús realmente los quiere hacer entender la salvación por medio de su sacrificio. Fíjate qué buena onda, ¿no? Jesús los quiere salvar. Jesús trata de llevarlos a un plano espiritual, pero estos siguen en la tierra. No entienden, no saben qué está diciendo, porque no hay discernimiento espiritual, aunque tienen una religión, porque creen saberlo todo, y entonces esos cuates dejaron de ser enseñables. Cuando tú ya lo sabes todo, dejas de ser enseñable, ¿ok? Así que toda esta porción Jesús insiste en la salvación de los religiosos, si tan solo pudieran creer que Él es el Mesías. Entonces Jesús está en una sinagoga enseñando estas cosas, según Juan, y esto era algo totalmente nuevo y revolucionario. Imagínate cuando Jesús está en una sinagoga donde sacan las escrituras del Antiguo Testamento y las comienzan a leer, ¿verdad? Y después hay ya una enseñanza acerca de lo que están leyendo, pero Jesús dentro de una sinagoga comienza a decir a los fariseos que están ahí, a los religiosos, a los judíos que están juntándose, que son devotos de Dios, les dice: yo soy el pan de vida.
Y el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O sea, es fuera totalmente de lo que ellos habían entendido, el concepto que ellos tenían. Entonces, cuando empiezan a oír esto, les pega durísimo. Y muchos hombres, la gran mayoría, no quisieron abrir su corazón y su mente y prefirieron morir en una religión sin salvación que entrar en el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús. Vamos a leer del 60 en adelante. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en ese mismo que sus discípulos murmuraban de él, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre, subirá donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿No? Entonces ahora, cuando está diciendo eso Jesús en la sinagoga, está diciendo: yo soy el pan de vida, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, y yo les voy a resucitar en el día postrero y van a tener vida eterna. Y todos se quedan así: ajá. Y no le creen. Y algunos de sus discípulos, de los que ya andaban con él, de la gente que lo seguía, de las multitudes que recibieron tortas y todo eso, dicen: dice, dura palabra es esta, ¿de quién la puede oír? Así es la forma que reaccionaron algunos de los supuestos discípulos, gente que ya lo seguía, pero al oír estas declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, también se inclinan por la posición de los fariseos y dicen: ¿quién puede oír estas palabras? Y lo que realmente están diciendo es algo así como: ¿qué tonterías están diciendo? ¿Ves? Eso es lo que están diciendo. Este cuate está loco, anda mal de su cabeza. ¿Quién quiere oír eso? Vámonos mejor. Y se fueron. Y era gente que supuestamente lo venía siguiendo, que había visto milagros. Pero cuando Jesús entra en el tema de sacrificio, en el tema de creer por fe, de entregar la vida por completo, ya no les usó. Toda la gente sabía perfectamente bien, por lo menos los judíos de los sacrificios, sabían cómo funcionaba. Y sabían que había sacrificios que se comían, como el sacrificio de paz que se tenía que comer el que lo ofrecía por sus amigos, por su familia. Pero no entendieron que comer el sacrificio de Jesús no era físico, sino en el espíritu. Y eso era lo que, la credulidad que Jesús pedía, creer en el sacrificio que haría, y que eso sería lo que traería la vida eterna, aceptar el sacrificio de Jesús. Y luego les pregunta a los 12, que misteriosamente ya son 12, porque antes de esto todavía eran 5, ya mañana dice cómo los llamaron, pero ya están los 12 ahí, entre ellos ya está Judas. Y cuando se da cuenta que aún sus mismos discípulos, a los que él llamó personalmente, son más íntimos, están con él, supuestamente están de acuerdo con él, son los que le andan ayudando en todo, andan recorriendo con él los lugares, ¿verdad? De repente también se empiezan a sentir incómodos con lo que está diciendo Jesús. Y Jesús se da cuenta. Y dice: ¿qué? ¿Se ofenden con lo que estoy diciendo? Y dice: ¿que le quieren llegar? Seguirle. Se ofendían porque su visión de Jesús era de un hombre que hacía milagros y daba comida gratis. Entonces, no podrían
ser que ese hombre fuera a hacer un sacrificio que reemplazara su sistema de perdón de Dios. Pero Jesús dice, y si me vieran en el cielo, entonces sí creerían en mi obra, no en los milagros, en mi sacrificio. Los milagros se pudieron ver, pero la salvación por el sacrificio había que creerla como por fe. Dice Jesús, lo que da vida es el Espíritu. Así que Jesús aclara que lo que ha dicho tiene que entenderse de manera espiritual y no tomarlo en forma literal, porque eso les chocó en sus mentes, tomaron sus palabras literales y creían que Jesús les estaba pidiendo un acto de canibalismo. Dice, algunos de vosotros que no creen. Es asombroso. Aunque andaba con él ya mucha gente, no creía. Y ahí salió el peine. Mientras hubiera tortas, todo bien. Pero cuando se va más allá, fuera de los milagros, mientras hubiera milagros, todo bien. Mientras hubiera tortas, todo bien. Pero cuando se trata de creer por fe sin ver milagros y sin tortas, solo creer en la obra de Jesús, por fe, con o sin milagros. Ya cuando es ir a la palabra, entonces se hace aburrido y ya no queremos creer. El pueblo de Dios le gusta el show, le gusta la fiesta, el estudio de la palabra es aburrido. Por eso los grupos de jóvenes de las iglesias se las pasan haciendo puras tonterías, pura fiesta. Esos son los grupos de jóvenes de las iglesias, pura fiesta. No hay palabra. Hay cine en la casa de no sé quién, hay pizzas en la casa de no sé quién, hay fiesta en la casa de no sé quién, hay fiesta allá. Pura fiesta. Y vamos a ir de viaje aquí, vamos a ir de viaje allá, vamos a ir acá. Campamentos. Pura fiesta. Y ya cuando se va la palabra, ya se ha aburrido. Es triste, pero Jesús sabía que entre estos ya había quienes pensaban matarle, ya había gente que lo rechazaba, y eran los mismos que habían estado siguiendo. ¿Cómo cambia la gente, no? Y después de estas declaraciones de Jesús, muchos ya se volvieron atrás, ya no quisieron ir con él. Les pareció loco, la fe sin tortas. Ya no era divertido hablar con Jesús. Y les dijo a los 12, es interesante, ¿no? Pero ya están aquí los 12. Ya no dice cómo los llamó a los otros ni nada, pero ya está Pedro, está Judas, ya está Mateo, etcétera, están todos. Pero Jesús les hace una pregunta, ¿y qué es? Les dice, ¿ustedes también son queridos? ¿Quieren ir a dar milagros y tortas? Quieren encontrar el sacrificio por fe, o quieren creer por fe sin tortas y sin milagros. Permanecer en Jesús es por fe, y Jesús nos dice, si te quieres ir, por mí no hay ningún problema, eres libre. Qué lindo Jesús, no retiene a nadie por la fuerza, porque la permanencia es voluntaria. Y respondió, Simón, Pedro. ¿No dice así? Y respondió, Simón, Pedro. Dice, ¿de quién vamos? ¿A dónde vamos? Pedro nunca había escuchado palabras de vida como las que escuchó de Jesús. Pero el punto es cómo tomó las palabras de Jesús, creyó que eran palabras de ¿qué? De vida eterna. Los que se fueron creyeron que eran cosas locas. Pedro añade, hemos creído, sabemos que eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente. Pedro sabe que no hay un mejor lugar a donde ir que en Cristo. Pedro sabe que no hay otra fuente de vida eterna más que en la palabra de Dios. Y luego me encanta el final, está tremendo porque lanza ahí una bomba grande. Dice, yo los llamé a todos ustedes. Cuando dice, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, y no tienes palabras de vida eterna, ¿y a dónde
lleguemos y no sabía. Dice, pues ¿qué no les llamé yo a todos ustedes? Y uno de ustedes es el diablo. ¡Wow! ¿Quién fue eso? ¿Te imaginas cómo se quedaron con eso? Jesús responde la declaración de Pedro, sí, tiene razón, dice, sí, yo los escogí a ustedes. ¿Y qué creen? Uno de ustedes es el diablo. Y yo que Juan, después de muchos años, en el verso 71 dice, y hablaba de Judas, que ese te lo iba a entregar, pero en ese momento nadie sabía. Porque esta carta la escribió después de que pasó todo, ¿verdad? Muchos años después. Ahí ya Juan ya sabe de quién está hablando, pero en ese momento no sabía nadie. Entonces, cuando si uno de ustedes es el diablo, ¿te imaginas cómo se quedaron todos? ¿Seré yo? No, a mí se me hace que es Mateo. No, a mí se me hace que es Juan. Judas no, va a ser buena onda. Pero imagínate esas declaraciones de Jesús, ¿no? Jesús sabe todo. Jesús sabe todo lo que hay en nuestros corazones desde antes. ¿Por qué hacemos cada cosa en cada situación? Aunque tratemos de fingir muchas cosas y de engañar y de ser un tancado, Jesús, Dios sabe exactamente por qué estás haciendo todas las cosas. ¿Quién es verdadero? ¿Quién no? ¿Quién solamente está actuando? ¿Quién nada más está sacando provecho? ¿Quién es traidor? ¿Quién es enemigo? ¿Quién no creído? El carácter de cada uno sabe todo de nosotros. Jesús siempre supo lo de Judas. Y aún así lo llamó. Inexplicable, ¿no? Y luego cuando va y lo entrega en el Getsemaní, le da un beso y le dice, todavía le dice, ¿a qué vienes, amigo? O sea, me llama amigo. Jesús sabía quién era. Si yo supiera que alguien me va a traicionar en el equipo, lo corro antes que lo haga. Pero Jesús conoce toda la verdad, todo de cada uno, lo que va a hacer. No podemos engañar a Dios. Así es de que por más espiritual que parezca ser, o pretenda ser, o aparente ser, cuando en realidad no lo eres, créeme que no estás engañándote más a ti mismo. Más a ti mismo. Por eso me choca a mí la gente demasiado espiritual. Falsos, cuando son falsos. Pero quien es espiritual realmente no lo anda anunciando, no anda haciendo los panchos que hacen. Como cuando una vez estábamos, ¿se acuerdan? Aquí toda la iglesia hablando de Dios y de repente una persona se parece a uno a hincar aquí con una mano hacia arriba. ¿Sabe qué significa eso? No estoy juzgando. Lo digo por experiencia. Cuando 400 personas o 300 personas están en su lugar alabando a Dios y una sola persona sale de su lugar para venir aquí con eso, ¿sabes qué está diciendo? Véanme. Véanme cómo soy muy espiritual. Es una manera de proyectar algo cuando Jesús sabe todo. No necesitamos hacer eso. Eso decía el pastor Shaxley, cuando en una reunión tú de repente ves que toda la gente está normal alabando a Dios y de repente tú ves una persona que empieza a mover sus manos y una sola persona lo está haciendo en todo el auditorio, esa persona lo único que quiere es atraer la atención hacia él, para que lo vean. Quiere desviar la atención de Jesús para que lo vean. Cuando una persona habla con un lenguaje demasiado religioso, lo único que está haciendo es, ¿verdad que te impresiona mi espiritualidad? No sé si fuera a ser espiritual. Jesús sabe todo, ¿no? Venimos, acabamos de alabar a Dios, levantamos las manos y 2 minutos después estamos maldiciendo a Dios. Me imagino cómo sonó estos
estas palabras a los 12, ¿qué pensarían? Hubo muchos que renunciaron por las palabras de Jesús, porque estaba diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy eso, no tienen que comer mi carne, no tienen que comer, beber mi sangre para que no tengan carne, porque voy a resucitar en el día de ustedes. Está diciendo como Dios, qué tonterías son esas, vámonos mejor a otra iglesia. Lo dejaron. Y luego se van y les dicen, ¿ustedes se quieren ir? No. Ah, pues yo no sé, a mí se me dijeron, ustedes se el diablo. Pero ¿sabes qué? Todos permanecieron ahí. Y este es un reto para ellos. Y estaba lanzando un reto a los fariseos a creer en él por fe, pero también estaba lanzando un reto a sus discípulos a que en ese momento tomaron una decisión. ¿Te vas o te quedas? Y deberíamos reflexionar en este sentido. Si alguna vez has sentido en tu corazón el deseo de alejarte de la iglesia, ¿no lo has sentido? Porque Jesús está diciendo así, te escandaliza, te parece tonto, te molesta, te ofende, ¿te quieres ir? Sé que mucha gente ha sentido ese deseo de alejarse de la iglesia, incluso los pastores. A veces sentimos el deseo de decir, ya no puedo. ¿Cuántos han dejado, abandonado su tiempo de comunión con Dios? ¿Cuántos? De verdad. ¿Cuánto tiempo le dedicas de tu día a la lectura de la Biblia, a la oración, a pasar un tiempo a solas con Dios? ¿Cuántos se han alejado del estudio de la palabra y lo han cambiado por redes sociales? ¿Cuántos? Y no me gustaría que fuera el caso de nosotros, aunque sé que muchas veces pasa eso. O seguimos firmes como Pedro, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de libertad. ¿A dónde vamos? Solo en ti, libertad. Tú eres el Cristo, Hijo de Dios. ¿Habrá mejor lugar que estar en una iglesia? ¿Habrá mejor lugar que permanecer en el cuerpo de Cristo? ¿Habrá mejor lugar que estar en intimidad con Dios? Porque dura es la palabra de Dios, ¿no? Nos confronta. Y algunos hasta se pueden ofender con esto. Pero es que Jesús dice, ¿te ofende? ¿Qué quieres ir? Pero Pedro dice, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de libertad. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Mira, entiende. Pero ¿qué hay que hacer con el sacrificio? Hay que comerlo. ¿Okay? Estamos hablando, cuando hablamos de comer, estamos hablando de un sacrificio espiritual. Tenemos que discernir y entender el sacrificio de Cristo de manera consciente. Y para eso tienes que conocer qué era el sistema de sacrificios, qué significaba, qué simbolizaba. Desde que se instituye la Pascua por primera vez, hasta llegar a Jesucristo, que es nuestra Pascua. Una vez que lo entiendes de manera razonable, entonces lo asimilas y eso es comer. Está dentro de ti. Eso es lo que estás haciendo. Tienen que comer ese sacrificio. Lo tienen que creer.
Bueno, Señor, gracias por esta porción, gracias porque tú eres nuestro sacrificio perfecto, Señor, porque en ti tenemos vida eterna, Señor, solamente por creer. No necesito hacer ningún ritual, no necesito ser tan especial, no necesito hacer nada más que creer. Qué fácil, qué maravilloso es esto, qué maravilloso es esto. Nada más tienes que creer. Creer es confiar en ti, Señor. Gracias, ¿verdad? Porque nos enseñas a romper estructuras y hacer tanta cosa, Señor. Porque solamente es creer en tu sacrificio. Solamente creer es entender en lo que tú hiciste, en tus palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.